y que están colocados en unas bolsas y que luego nosotros venimos y podemos ya agregarle el limón o el aderezo. Esos son productos precortados, igual rodajas de piña que podemos ir teniendo en la parte de lo que es el mercado o en la parte de lo que son cubos de fruta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa forma, nosotros podemos ver esa parte de lo que son ese tipo de productos. Pero también yo les decía que esos productos pueden ser envasados en atmósferas protectoras, ¿sí? Y recuerdan de que les comenté que esos envasados en atmósferas protectoras, pues los podemos dividir en tres, ¿sí? Yo les decía a ustedes que tenemos un envasado al vacío, ¿sí? Ese envasado al vacío es cuando nosotros venimos y lo que hacemos es solamente extraerle el oxígeno, ¿sí? Y sellamos. Acá tenemos la parte de lo que es una selladora. Esa selladora va a hacer el proceso de extracción de la parte de lo que corresponde a lo que es el oxígeno y va a dejar pegado al empaque la parte de lo que es el alimento como tal. También les decía que tenemos un envasado en atmósferas modificadas y tenemos un envasado en atmósferas controladas. En estos dos, yo les comentaba a ustedes que en estos dos, nosotros lo que hacemos es sustituir. ¿Qué es lo que vamos a sustituir? Yo les decía a ustedes que lo que vamos a sustituir es la parte de lo que corresponde al oxígeno, ¿sí? Vamos a sustituir el oxígeno por otro gas, ¿sí? Y les decía que ese gas puede ser nitrógeno, puede ser la parte de lo que corresponde a lo que es CO2. Entonces, lo que hacemos es... Disculpe. Sí, decime. ¿Cómo dijo que se llamaba el envasado antes, después del de atmósfera? ¿El de atmósferas modificadas? Este es atmósferas controladas, envasado en atmósferas controladas. Gracias. Sí, este envasado en atmósferas controladas. Entonces, los dos tienen la parte esta, ¿verdad? De que vamos a extraer oxígeno, pero vamos a sustituir ese oxígeno por otro gas, nitrógeno, o puede ser la parte de lo que corresponde CO2, ¿sí? Entonces, les colocaba yo el ejemplo el día lunes de que si nosotros venimos y encontramos un Tortrix, unas sabritas, solo hay un mensaje acá. Es correcto. La parte de lo que es el envasado en atmósferas protectoras son tres. Envasado en atmósferas modificadas, envasado al vacío y envasado en atmósferas controladas, Galvez. Ok, de esa manera. Entonces, les colocaba el ejemplo de los Tortrix, de las sabritas, en el que nosotros venimos y compramos, que es lo que decimos, tiene demasiado aire. Lo que se ha hecho es inyectarle el nitrógeno con el objetivo de que evitar de que esos productos que son sofritos puedan tener un proceso de oxidación de las grasas, dando como resultado lo que corresponde a lo que es esa rancidez del alimento, ¿sí? Entonces, de esa manera. Y les decía, la diferencia entre un envasado en atmósferas modificadas y un envasado en atmósferas controladas es de que el envasado en atmósferas controladas lo voy a hacer más para productos a granel, ¿sí? Almacenamiento, mientras que estos pues van a ser ya productos de una forma en presentaciones más pequeñas. ¿Se entiende esto? ¿Estamos bien allí? ¿Algún comentario? ¿Productos de cuarta gama? No. Estamos claros, dicen ustedes. Muy bien, así me parece. Así parece que está claro. Bueno, entonces ahora vamos a ver la parte de lo que son esos productos de quinta gama, ¿sí? Productos de quinta gama. Cuando hablamos de productos de quinta gama, van a ser aquellos productos que sufren un tratamiento térmico. ¿Se recuerdan qué producto o qué clasificación son aquellos alimentos que sufren un proceso de esterilización comercial? ¿Lo recuerdan? Segunda gama. Segunda gama. Ok. Segunda gama. Ok. Entonces, acá la diferencia es de que allá hablamos de esterilización, acá vamos a hablar de un proceso de pasteurización. Entonces, acá productos
de quinta gama, tratamiento térmico, pero un tratamiento térmico suave. Y que después de ese tratamiento térmico, todos esos alimentos que han sufrido ese proceso deben de ser conservados a través del proceso de refrigeración. O sea, debe de mantener una cadena de frío. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Entonces, aquí podemos tener diversos productos, podemos hablar productos a base de carne, podemos hablar la parte de lo que podría ser leche, ¿sí? Pero no aquella leche que encontramos en las cajas, por ejemplo, Tetra, ¿verdad? Sí, no, sino que la leche que podemos encontrar en lo que corresponde a lo que son bolsas, por ejemplo, o envases de medio o litro, ¿sí? Y eh, que se pueden mantener en una cadena de frío. ¿Por qué? Porque los productos como la leche que la encontramos en cajas, esos han sufrido un proceso de UHT. Pero vamos a ir hablando poco a poco. No sé si estamos con los productos de quinta gama, que son los que llevan un proceso de pasteurización. ¿Qué es la pasteurización? Luego, cuando entremos a los métodos de conservación, vamos a ir ampliando la parte de lo que son cada uno de estos diferentes métodos, ¿verdad? De conservación, pero como un principio, la pasteurización lo que se basa es en un tratamiento térmico en el que pensemos en una leche, en que la leche cruda, ¿sí? Ese equipo es operado, ha sido definido esos parámetros, entonces es sometido a una temperatura por un tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que la pasteurización es un tratamiento térmico en el que vamos a someter el alimento a una temperatura por un tiempo determinado, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder eliminar esas bacterias que son patógenas y poder tener un alimento que sea totalmente inocuo, un alimento que no le vaya a causar daño a la parte de lo que es el consumidor. Antes de existir, por ejemplo, este método de conservación, la leche, si seguimos hablando de la parte de lo que es la leche, era una fuente de la parte de lo que son intoxicaciones, ¿sí? Es un medio, la leche, apto para que pueda haber crecimiento de microorganismos y producir ciertas enfermedades. Otro tema que vamos a abordar, otra parte acá es que puede ser que transmita enfermedades por alimentos. Decime, España. Ingeniero, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre pasteurización y esterilización? Ok, yo les voy a explicar ahorita, ¿sí? Ahorita les voy a decir la parte de lo que es la pasteurización con la parte de lo que corresponde a lo que es la esterilización. Ahorita lo vamos a ampliar. Bueno, entonces, la leche era un vehículo, diríamos, para poder producir esto que se llaman ETAs, que son enfermedades transmitidas por los alimentos. Y luego empezó a utilizarse el término de pasteurización en honor a Louis Pasteur, lo voy a colocar acá, ¿sí? Quien fue el que empezó realmente a hacer estudios con la parte de lo que es el calor y verificó que un alimento, al ser sometido a una temperatura por un tiempo determinado, lograba destruir ese tipo de microorganismos que podían causar un daño al consumidor y además de eso ayudaban a poder incrementar el tiempo de vida útil. Y ya dijimos que el tiempo de vida útil es cuando un alimento va a mantener todas esas características sensoriales, todas esas características físicas, todas esas características químicas y esas características microbiológicas. Entonces, logramos incrementar el tiempo de vida, ¿verdad? Y reducimos que personas pudieran sufrir algún tipo de problema con la parte de lo que es el consumo de este tipo de productos, en este caso, de la parte de lo que es la leche. Entonces, ¿cuál es el objetivo realmente de la pasteurización? Uno, eliminar bacterias, ¿sí? Vamos a eliminar bacterias, esas bacterias patógenas, ¿verdad?
Vamos a ver, hay un mensaje aquí, hay dos mensajes. Ah, las zetas. Las zetas son enfermedades transmitidas por alimentos. Cuando un alimento se contamina, ¿sí? Y ese alimento llega al consumidor y el consumidor viene después de haberlo ingerido, puede provocarle algún problema, ¿verdad? En la salud. O sea, le puede dar problemas estomacales y eso, ahí ya vamos a tener que el alimento fue ese vehículo para que esa persona se enfermara. No sé si estamos claros ahí con Boror y con Camey. Bueno, ok, muy bien. Entonces estamos ahí. Entonces, el objetivo es eliminar la parte de lo que son bacterias, microorganismos patógenos. También podemos eliminar esos microorganismos que son causantes del proceso de deterioro del alimento. Y otra de las cuestiones importantes es poder inactivar enzimas también, ¿verdad? Eso es lo que busca la parte de lo que es la pasteurización. La pasteurización, para poderlo ir diferenciando de la parte de lo que es la esterilización, vamos a hablar así rapidito que hay varios métodos para poder pasteurizar. Y uno de esos métodos es, por ejemplo, yo tengo este recipiente que es una marmita o un tanque que va a tener una fuente de calor. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a someter ese alimento a una temperatura más o menos de 63 grados, 62, 63 grados por 30 minutos. Ese es un proceso de pasteurización, ¿verdad? Y aquí estaríamos hablando de un proceso de pasteurización lenta, ¿sí? Y que es un proceso de pasteurización por batch. ¿Por qué? Porque si esta olla o este equipo tiene capacidad para 500 litros, por ejemplo, yo voy a agregar los 500 litros acá, voy a llegar a esta temperatura y luego voy a esperar 30 minutos. ¿Para qué? Para poder retirar ese producto de acá y volver a ingresar otro producto. Por eso se llama por batch, un proceso discontinuo, ¿sí? Y la pasteurización sería una pasteurización lenta. Entonces, yo les digo, bueno, este proceso es un proceso discontinuo, es un proceso por tandas, que vamos a depender mucho de la capacidad que pueda tener este tanque, ¿verdad? ¿Sí? Este principio como tal fue originalmente utilizado para pasteurizar leche, ¿verdad? ¿Sí? Es un proceso relativamente fácil por el tipo de equipo que vamos a manejar, fácil de utilizarlo, también de un valor bajo, ¿verdad? Y bueno, si lo comparamos con una pasteurización continua, ¿sí? Yo podría tener acá una olla y en esa olla hacer ese proceso. Entonces, acá estamos hablando de un proceso que es la pasteurización lenta, que en inglés va a estar, lo van a conocer ustedes en la literatura como LTL, ¿verdad? Y, temperaturas bajas por tiempos largos. ¿Estamos bien con esto? ¿Con este tipo de pasteurización? ¿Algún comentario? ¿No? ¿España? ¿Estamos bien España? Sí, ingeniero, todo claro. Ok, gracias. Entonces, seguimos entonces. Vamos a continuar. Entonces, esto sería, pero de ahí podemos tener otro tipo de pasteurización. Podemos tener esta otra pasteurización, que esta ya es una pasteurización que le vamos a llamar una pasteurización en el que vamos a utilizar temperaturas un poco mayores a la primera, pero por tiempos más cortos, ¿sí? Podríamos decir que es una pasteurización rápida. Se va a encontrar como HTST, ¿sí? De esa manera. Entonces, aquí estamos hablando de esta pasteurización. Esto sí ya es un proceso continuo, ¿sí? Esto ya es un intercambiador de calor. La leche ingresa por esta parte, ¿sí? Acá esto que ven como tubos y también hay placas acá, van a servir como una fuente en donde en una parte va a pasar el agua caliente o el vapor y va a pasar por el otro la parte de lo que es el producto, que podría ser leche o podría ser otro tipo de producto. Entonces hay un recorrido, ¿verdad? Pasa por ese intercambiador de calor
Luego hay varias secciones en ese pasteurizador. Este es un pasteurizador. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Calentamos la leche y estamos hablando que podemos calentarla, por ejemplo, entre 72 a 73 grados, ¿sí? Por 15 segundos, de esa manera. Entonces, por eso le llamamos una pasteurización de una forma rápida, ¿verdad? Y un proceso continuo. Decime, España. ¿Y no podría explicar otra vez el intercambiador de calor, por favor? Ok, muy bien. Lo que va a suceder acá es de que tenemos placas, ¿sí? Aquí también hay que seleccionar que el tipo de pasteurizador va dependiendo mucho qué alimento voy a utilizar yo, ¿sí? Yo no podría utilizar un alimento acá que tenga, por ejemplo, mucha pulpa. ¿Por qué? Porque se va a quedar atrapada en la parte de lo que son las placas. Ahí necesitaría yo un pasteurizador que pudiera ser de tubos. Pero ¿qué es lo que hacemos acá? El producto va a ingresar, acá lo ven ustedes en la parte de lo que es toda esta línea azul, ¿sí? El producto entra y va a pasar por estas placas. Y acá también va a haber una fuente que está provocando que la leche, pensemos en la leche, se esté calentando. Entonces puede ser agua o puede ser vapor, que hace una transferencia de calor hacia la leche y la leche va a ir en el transcurso que la leche va ingresando acá, que estamos hablando de una leche cruda que puede ingresar a unos 4 grados, por ejemplo, o 3 grados Celsius, y se va a ver un proceso de calentamiento, un proceso de regeneración, y luego viene un proceso de enfriamiento para poder bajarle y producir lo que nosotros le conocemos como un choque térmico, reducirle la temperatura. Les decía yo que puede ser 72, 73 grados, se lo reducimos nuevamente a una temperatura entre 4 a 5 grados, ¿sí? Pero ya hicimos el proceso de la parte de lo que corresponde a lo que es la pasteurización, ¿sí? De esa forma, proceso continuo, a través del intercambiador de este calor, a través del pasteurizador como tal, de esa forma. La diferencia entre el otro, que es temperaturas bajas con tiempos más largos, es de que acá yo puedo tener realmente una mayor capacidad de producción. ¿Por qué? Porque lo que va a estar entrando de igual manera va a estar saliendo, ¿sí? De esa forma podemos ir manejando producciones mucho más amplias, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos ahí, España? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok, no hay problema. Entonces, de esa forma podemos tener la parte esa. Y luego para poder responder a lo que era la pregunta que decía de la esterilización, la pasteurización también utiliza un sistema UHT, una ultrapasteurización. Esa ultrapasteurización es el proceso mediante el cual ustedes van a encontrar la leche. Por ejemplo, si pensamos en leche, podemos pensar en un jugo que lo encontramos en cajas, en esas cajas de cartón, ¿sí? En el que el producto lo puedo mantener a temperatura ambiente, ¿sí? Sin que se descomponga. Pero esto también va a ser, si yo someto mi alimento a condiciones extremas, también lo que va a hacer es que los microorganismos de deterioro se empiecen a desarrollar y provocar ese proceso de descomposición. La UHT es 140 grados, ¿sí? Bueno, le voy a poner el rango mejor, entre 138 hasta 150 grados Celsius. De esa manera, por entre 1 a 4 segundos. O sea, procesos mucho más rápidos, ¿sí? Pero que tenemos temperaturas mayores. Este sistema UHT necesita que nosotros vengamos y lo hagamos a través de un proceso totalmente aséptico, el proceso de llenado. Les voy a explicar más o menos cómo es la parte esta. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos este proceso aséptico, yo podría tener, pensemos en la caja y pensemos que acá tenemos el producto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá?
Lo que va a suceder es de que yo vengo y acá voy a pasteurizar mi leche. Pensemos, seguimos colocando el ejemplo de la leche en estas condiciones y voy a desinfectar mi empaque y puedo utilizar peróxido de hidrógeno como un medio para poder desinfectar ese tipo de empaque. En un lugar totalmente aséptico o en un lugar totalmente libre de microorganismos, yo voy a juntar a mi producto con mi empaque y voy a hacer que los microorganismos de deterioro como los microorganismos patógenos los pueda ir reduciendo. Y de esa manera voy a poder mantener este producto en un stand a temperatura ambiente. ¿Se entiende esto? ¿Me lo puedo explicar? Pregunto, jóvenes. ¿Podría explicarlo otra vez, ingeniero? Por favor. Ok, muy bien, con gusto. ¿Qué es lo que va a suceder en esta parte? Les decía. Lo que nosotros vamos a hacer es de que mi producto, ¿sí? Yo voy a tener mi producto y ese producto lo voy a colocar, ¿sí? O lo voy a tener en un lugar aparte y mi empaque en otro lugar aparte, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer allí? O sea, pensemos en que yo tengo esta parte. Tengo mi producto, mi empaque acá, ¿sí? Y también voy a tener mi producto acá. Acá voy a provocar ese proceso de esterilización, ¿sí? O mi proceso de pasteurización del producto a esta temperatura. Y voy a hacer también acá mi empaque, que en este caso estamos hablando de esas cajas de cartón, esas cajas en las que encontramos la leche, y lo voy a desinfectar con peróxido de hidrógeno. Y en un lugar totalmente aséptico, vengo yo y lo que hago es unirlos. Acá voy a matar los microorganismos de deterioro y voy a reducir los microorganismos patógenos. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Voy a hacer que este producto se pueda mantener a temperatura ambiente, ¿sí? Que no necesite una cadena de frío. Este es un proceso de UHT, pero también es un proceso de esterilización comercial. Un proceso de esterilización, ¿sí? Entonces, ¿por qué se los explicaba ahorita? Porque necesito que la pregunta que me decían, bueno, ¿qué diferencia hay entre un producto que es esterilizado y un producto que es pasteurizado? Las temperaturas que vamos a utilizar y los tiempos. Acá, este es un proceso de esterilización comercial, solo que es un proceso totalmente aséptico. Mientras que hay un proceso en el que yo vengo y lo que voy a hacer es este producto. Aquí pensemos en que si yo voy a preparar, por ejemplo, melocotones que ustedes lo han visto en el mercado, coloco los melocotones acá, ¿sí? Coloco también mi solución de agua con azúcar, que es un almíbar, sello, coloco este producto a una temperatura no menor de 80 grados y luego, ¿qué es lo que hago? Lo llevo a un autoclave, esto totalmente cerrado, y lo someto al tratamiento térmico. Este sería un proceso de envasado tradicional, podríamos decirlo de esa manera, ¿sí? Un proceso en el que primero voy a sellar y luego voy a provocar el tratamiento térmico, mientras que el envasado aséptico hago mi pasteurización, mi tratamiento a mi producto y después lo envaso. Vamos a ver una pregunta por acá. Sí, Juan, este sería un proceso en la parte de lo que corresponde aséptico, sería un proceso continuo. Y este proceso en el que yo vengo y lo hago a través de un autoclave sería un proceso discontinuo. No sé si te logro resolver tu inquietud ahí. ¿Define España? Y entonces la diferencia entre pasteurización y esterilización son las temperaturas y el tiempo. Temperaturas y el tiempo. ¿Se recuerdan que en la esterilización yo les dije, aquí vamos a utilizar 121 grados? ¿Sí?
¿Se recuerda? Este también va a utilizar esto, ¿sí? Mientras que en las pasteurizaciones, diríamos, son tratamientos un poco más leves. Hablamos de que podemos tener 63, podemos tener 72 o 73 grados, ¿sí? De esa manera. No sé si te logro explicar allí, España. Sí, ingeniero, pero digamos, tengo otra duda. Asépticos cuando hacemos la pasteurización a nuestro producto y desinfectamos el envase. Ujú, por separado. Eso, bueno, Ajá, gracias. por ¿Y separado. cuando es junto? Y cuando, ajá, yo hago mi tratamiento térmico por separado, diríamos, y luego lo uno en un lugar totalmente libre de microorganismos. Y cuando yo vengo, coloco mi producto, cierro mi envase y lo someto a 121 grados, dependiendo el producto que sea, el tamaño del empaque, a un tiempo determinado. Entonces yo estoy diciendo que este sería como un envasado, que es un envasado tradicional o un envasado convencional. Sí, no sé, España, si te logro ahí resolver tus inquietudes. Si no me Sí, decís, muchísimas, ok, sí, muchísimas gracias. ok, no hay problema, ahí estamos ahí. Muy bien, estos serían productos de quinta gama. Hay una pregunta. Ok, dice si en esto, en el proceso continuo o no. ¿O no? Dice Juan otra vez, en este proceso también hay un shock térmico, sí, sí vamos a tener un shock térmico, vamos a reducir la temperatura de esa manera, ¿verdad? Nosotros venimos y lo que hacemos, tanto en el proceso de esterilización comercial, que yo someto mi producto ya envasado en un autoclave, le aplico temperatura y luego vengo, le aplico agua o le aplico aire y voy a tratar de evitar de que mi envase se tienda a colapsar. Le hablamos un envase colapsado cuando el envase se tiende a deformar, pero se deforma hacia adentro, diríamos, ¿verdad? Está tomando una cobertura como tal, ¿verdad? Mientras que cuando hay un proceso de abombamiento, la lata se expande. Cuando hay un proceso en el que yo utilice, por ejemplo, la temperatura y no regulo la cantidad de agua que le estoy agregando para poder producir ese choque térmico, tengo a colapsar el envase. Pensemos, por ejemplo, ustedes vienen, ahorita vamos a ver las preguntas del chat, pero por ejemplo vienen y una botella de PET, como las botellas que nosotros estamos acostumbrados a comprar una bebida carbonatada, por ejemplo. Si yo vengo y le agrego temperaturas arriba de 60 grados, por decirles a eso, ¿qué es lo que va a pasar? La botella se tiene a contraer, colapsa la botella, como tal, ¿verdad? Por la temperatura a la cual tiene. Entonces, de esa manera. Entonces, lo mismo va a suceder acá, ¿sí? Vamos a ver. UHT. La UHT es ultra pasteurización, ¿sí? Ultra pasteurización. Ok. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Vamos bien? Más o menos dicen ustedes. ¿Decime España? Ingeniero, ¿por qué dijo que es que colapsa el boteada? ¿Por qué se tiende a colapsar? Por ejemplo, suponete que yo vengo y este envase lo llevo al autoclave. Entonces ya lo tengo en el autoclave y lo tengo a una temperatura, lo sometí a una temperatura de 121 grados Celsius, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que va a suceder? Yo tengo que aplicarle a mi autoclave, le tengo que aplicar agua o aire. Entonces, ¿qué es lo que ya tengo que hacer? Tengo que regular. ¿Cómo voy a hacer este sistema de enfriamiento? Porque si yo no regulo este sistema de enfriamiento, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que de 121 le agregas agua a temperatura ambiente, lo que va a provocar es que este envase tenga y se contraiga, se colapse como tal, ¿sí? Ahora el abombamiento se va a dar por microorganismos. No sé si te resuelvo ahí tu inquietud, España. Vamos a ver. Entonces, cuando lo sometemos a 121 grados, tenemos que regularlo. Sí, ajá, lo tenés que regular el sistema de enfriamiento para poder evitar que colapse. Y lo mismo va a suceder, por ejemplo, y les colocaba la parte de lo que eran las botellas PET, como las que vienen las bebidas carbonatadas, que si yo vengo y le aplico mucha temperatura, vos venís y le colocas agua arriba de 60 grados, porque el PET lo más que soporta son 60 grados, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a contraer. ¿Sí?
¿Por qué? Porque esa temperatura fue muy alta, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Es cierto, Alejandro, la parte en inglés como lo comentas ahí, ¿verdad? ¿Sí? Temperaturas altas, tiempos cortos o la parte de lo que son temperaturas bajas por tiempos más largos. ¿Comentarios? No hay comentarios. Seguimos entonces. Y por último tenemos productos de sexta gama, ¿sí? Los productos de sexta gama son productos irradiados. Vamos a colocar acá. Como les digo, después vamos a ir hablando y profundizando de cada uno de estos métodos. Ahorita solo para que ustedes vean de que realmente la parte de lo que son los procesos podemos irlos clasificando en función de gamas, ¿verdad? Entonces, sexta gama, lo voy a colocar acá, son productos irradiados. O sea, son aquellos productos que nosotros venimos y los podemos someter a rayos gamma. Esos rayos gamma pueden provenir de cobalto radioactivo, por ejemplo, cobalto 60. Pueden venir también a partir de lo que es el cesio 137. O sea, vamos a utilizar diferentes fuentes de rayos, o podemos utilizar rayos X, o podemos utilizar electrones acelerados. Estos son como los diferentes fuentes de energía para poder irradiar un alimento. El más utilizado a nivel mundial es cobalto 60, ¿sí? Hay mucha controversia con el uso de este método. ¿Por qué? Porque se dice que este método puede provocar o generar algunas reacciones. Se habla de que se pueden formar radicales libres. Hay mucha desinformación. Es una técnica que se desarrolló recientemente de esa manera. Y es bastante controversial. Pero ¿se aplica con qué objetivo? Uno, como una alternativa para poder realmente reducir el uso de aditivos químicos para el control, por ejemplo, de insectos, ¿sí? Otro, para inhibir la parte de lo que es la autogerminación. Si nosotros venimos, por ejemplo, una papa, la papa tiende a enraizarse, entonces a la hora de poder hacerle ese tratamiento, nosotros podemos evitar esa parte, ¿verdad? Y vamos a destruir lo que corresponde a lo que son formas vegetativas de microorganismos, ¿sí? Ok. Usted habla de los productos irradiados, ¿verdad? De los productos irradiados, ¿sí? Acá podemos tener, ¿qué productos podemos irradiar? La mayoría de productos se pueden irradiar. Nosotros, por ejemplo, podemos tener fresas y podemos ver que las fresas que sufrieron un proceso de irradiación no les va a crecer muy rápido a productos, por ejemplo, como las mismas fresas que no sufrieron ese proceso de irradiación. Las especies también se someten a ese proceso, productos cárnicos también pueden sufrir la parte de lo que son esas radiaciones, ¿verdad? Que son 4 las fuentes de las que pueden provocar ese proceso de irradiación, ¿sí? No sé si estamos claros ahí. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Ingeniero, usted dijo que Bueno, inhibe la autogerminación y ¿qué otra cosa había dicho? ajá, nosotros, o se aplica la parte de lo que es la irradiación para poder inhibir la autogerminación, ¿sí? Para poder reducir también lo que corresponde a esa parte de lo que es la utilización de químicos en el control de insectos. También les decía que me puede servir para poder destruir la parte de lo que son formas de microorganismos, ¿verdad? Reducir realmente esa carga microbiana como tal cosa, ¿verdad? Igual como cualquier otro método, ¿verdad? ¿Sí? Ok, Fernando dice que si se pierden sus propiedades al ser irradiado. Fernando, cualquier método de conservación al que yo someta mi alimento tiende a perder ciertas características, ¿sí? Algunos más, otros menos, pero cualquier método de conservación hace que el alimento pueda perder, por ejemplo, la parte de lo que son ciertos nutrientes. Por supuesto, con la irradiación también lo va a hacer, ¿verdad? Pero eso es que cualquier método
lo puede realmente provocar ese efecto en el alimento como tal. No sé si te aclaro ahí. ¿Estamos bien, Fernando? Ok. Fernando ya no me respondió, pero asumo que estamos bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Salón 1D, los veo ahí tranquilos. No hay comentarios, no hay preguntas. ¿No? El tiempo están viendo ya. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con esta parte. Entonces, hablamos de que esos alimentos los podemos, dependiendo del proceso de transformación, los podemos ir clasificando en productos de primera, segunda, tercera. ¿Cuántas gamas hablamos? 6 gamas. 6 gamas. Muy bien, de esa manera, ¿verdad? Gracias, Alejandro, de 6 gamas. Pero también podemos decir por niveles, también lo podemos clasificar por niveles y podemos decir, bueno, tenemos un... Muy bien, vamos a seguir. Bueno, entonces les comentaba que también podemos clasificar los procesos en función de niveles, ¿sí? Ustedes van a encontrar en la literatura que según el nivel de transformación puede ser un nivel 0, por ejemplo, ¿verdad? Entonces van a decir, bueno, este es un nivel 0. Cuando se habla de un nivel 0, ¿sí? Así como hablamos de gamas, también podemos hablar de niveles. Decimos productos que no sufren ningún cambio en su estructura. Entonces, nivel 0 es, por ejemplo, almacenar el producto, ¿sí? Si nosotros tenemos granos, los colocamos en silos, los almacenamos, eso puede ser realmente un nivel 0. O pueden ser las frutas o las hortalizas frescas, puede ser la pasteurización de la leche, pero la leche íntegra. Cuando hablamos de leche íntegra, es aquella leche que no le hemos quitado, por ejemplo, la grasa o no hemos separado la crema, no le hemos quitado lactosa, por ejemplo. Entonces, ahí estamos hablando de una leche que está entera, por ejemplo, íntegra, ¿verdad? O también almacenamientos de carnes, ¿verdad? De esa forma. Y luego podemos decir un nivel 1, productos transformados en una etapa primaria, por decir, harinas. Cuando yo agarro el trigo, hay un proceso de acondicionamiento. Ese proceso de acondicionamiento lo que hace es exponerme mayor cantidad de almidón y ese almidón para poder realmente obtener la parte de lo que es la harina como tal, ¿verdad? Entonces pueden ser harinas, podemos hablar de productos que es, como los espárragos que pueden ser congelados o la parte de lo que son pulpas. Entonces de esa manera hablamos de un nivel 1. Y un nivel 2 cuando ya modificamos realmente los productos, ¿sí? Y ahí ya van acompañados de otros procesos como tal, ¿verdad? Cuando yo hago mermeladas, cuando yo hago una conserva, cuando hago un embutido, que ustedes están pasando, ya pasaron todos por el módulo, en la primera rotación, pues vieron la parte de lo que son los embutidos, o podemos ir preparando algunos alimentos dietéticos, ¿verdad? Bajos, por ejemplo, en calorías, bajos en grasa, entonces estamos hablando de un nivel 2. ¿Estamos bien ahí? Nivel 0, estamos diciendo que son todos aquellos productos conservados sin sufrir cambios en su estructura. Almacenamiento, la parte de lo que podría ser la pasteurización, les decía, de la leche íntegra, ¿verdad? En el caso del nivel 1, productos transformados en grado primario, en una etapa primaria, y nivel 2 es cuando nosotros ya hablamos de lo que corresponde a modificaciones de los productos, ¿sí? Entonces, de esa manera. De esa manera es como se va hablando. También quisiera comentarles de que la agroindustria puede ser una agroindustria dependiendo cómo va siendo todo su sistema de funcionamiento, o no solo la agroindustria, sino que una empresa puede estar integrada de forma vertical, por ejemplo, ¿sí? La integración que pueda tener la empresa como tal puede ser de una forma vertical o puede ser de una forma horizontal. Ustedes en comercialización van a tocar esta parte, pero cuando hablamos de una integración vertical quiere decir que todos esos procesos que realiza esa empresa
Estamos hablando procesos administrativos, procesos de producción, procesos de transporte, procesos de venta, lo va a realizar la misma empresa. Ahí estamos hablando de una agroindustria o una empresa de forma vertical. Ahora, cuando hay varias empresas que hacen las actividades, estamos hablando de una integración de forma horizontal. No sé si me explico. ¿Preguntas con esto? Dependiendo cómo esté integrada la empresa, podemos decir que va a ser una integración vertical o una integración horizontal. Decime, Denis. Disculpe, ingeniero, ¿me puede repetir esa parte? Casi no te escuché. Disculpa. Si me puede repetir esa parte de la... Ok, muy bien. Okay. Muy bien, Denis. Entonces, yo les decía a ustedes que la parte de la integración que pueda tener una empresa, en este caso que hablamos de una agroindustria, puede ser de una forma vertical o de una forma horizontal. Dependiendo, ¿sí? Quién haga todos esos procesos o todas esas actividades que realiza la empresa. Por ejemplo, yo digo, bueno, todos esos procesos administrativos, por ejemplo, producción, por ejemplo, transporte, por decirles distribución, toda la parte de lo que es la venta, lo hace una misma empresa, estamos hablando de una integración vertical. Pero si en la empresa hay varias empresas más que realizan todas esas actividades, ¿sí? Entonces estamos hablando de una empresa horizontal, ¿sí? O sea, cuando hablamos de una empresa, una integración vertical, estamos diciendo que hay una mejor forma de planificar, un mejor control, una mejor organización, porque va a haber una sola dirección con unos mismos objetivos a los cuales van, ¿verdad? ¿Sí? Mientras que en la otra, pues van a haber varios actores como tal, ¿verdad? De esa forma. También podemos hablar de que existe una agroindustria rural, también, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que hay una agroindustria rural, estamos hablando de que se va a retener todo eso que se va generando como valor dentro de la producción en el mismo lugar, ¿sí? Se hacen procesos, por ejemplo, de selección, lavado, clasificación, almacenamiento, conservación, transformación, empaque, toda la parte de eso en el área donde se produce esa materia prima. Ahí se va a generar todo ese valor. Pero estas empresas, el tamaño de producción, pues pueden ser a una escala bastante baja, utilizan solo materias primas locales, mano de obra no muy calificada y de esa manera, ¿verdad? Pero el objetivo de la agroindustria rural es poder decirle a las personas que esas materias primas, esos productos que están ellos produciendo, los pueden transformar y pueden generar valor agregado dentro de la misma comunidad como tal, ¿verdad? Entonces, de esa forma. Decime de España. Y entonces la industria rural es como que el procesamiento de alimentos en área rural. Podríamos decirlo de esa manera, donde realmente está la producción y de esa forma vengo, cosecho y puedo hacer los procesos de transformación, ya sea un proceso de transformación solo de lavado, clasificado o procesos de transformación como tal en el que ya pueda producir una mermelada, pueda producir un almíbar o pueda producir otro tipo de productos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa manera. Entonces, lo que vamos a hacer es que una agroindustria rural va a producir como las materias primas de ese lugar y lo va a generar ese valor. Va a hacer toda la actividad en la misma comunidad, podríamos decir. No sé si te aclaro ahí, España. Puede ser, Alejandro, como los quesos artesanales, como la parte de lo que es la panela. Ustedes ven, por ejemplo, la panela. También puede ser de eso. Vamos, a raíz de lo que preguntan, nosotros podemos decir que la agroindustria por su origen, la agroindustria rural, ¿verdad? La agroindustria rural por su origen pueden ser agroindustrias que son tradicionales, ¿sí? Aquellas que han surgido de forma como espontánea, que han surgido desde hace muchos años,
por ejemplo, la panela, por ejemplo, el queso, de esa manera, ¿verdad? Los embutidos artesanales, quesos artesanales, de esa forma. Y luego también podemos tener una agroindustria rural inducida. Cuando hablamos de una agroindustria rural inducida, quiere decir de que hay apoyo, por ejemplo, de algunas organizaciones, de algunas ONG o de algunas entidades, ¿verdad? En las que le llevan a las personas, a la comunidad, ideas de qué pueden hacer con ese producto. Les voy a colocar el ejemplo, por ejemplo, de San Juan del Obispo. Ellos producían los nísperos, pero llegaron unos europeos y le dijeron, mire, con ese níspero podemos hacer almíbares, podemos hacer vinos, y empezaron a hacer todo ese tipo de productos, transformaciones como tal. Estamos hablando ya de una agroindustria rural, pero ya inducida, ¿verdad? Que alguien vino y le dijo, mire, existe mercado para este producto, ¿por qué no lo transformamos de esta manera? Y podemos salir al mercado como tal, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos, espero que estemos claros. Bueno, ¿qué ventajas realmente tiene el país como tal para poder ser competitivo a nivel del sector agroindustrial comparado con otros países? ¿Sí? Uno, podemos decir la ubicación en la que estamos, la proximidad que podemos tener al acceso de mercados de Norteamérica, ¿sí? Qué gran cantidad de poblaciones hay allí, aquellos mercados nostálgicos que existen en Estados Unidos, por ejemplo, cuando los paisanos se fueron y necesitan o anhelan consumir, por ejemplo, una pacaya. Entonces, aquí en Guatemala se empezaron a producir todo lo que son esas pacayas encurtidas. Hay una empresa que es líder, que lo exporta para ese mercado nostálgico. Alguien quiere, por ejemplo, un jocote de Corona, entonces el jocote se congela y se lleva para ese mercado, se hace una pulpa y se coloca en ese mercado como tal. Decime, España. Ingeniero, ¿esas ventajas de qué son? Son las ventajas comparativas que tenemos de una agroindustria en el país. Vamos a colocar acá. Ventajas comparativas competitivas, ¿verdad? De Guatemala en el sector agroindustrial. Estamos hablando de qué ventajas tiene el país como tal para poder realmente hacer una agroindustria comparado con otros países. Entonces les decía que una de las cosas es la proximidad, dónde estamos ubicados, la proximidad de poder ingresar al mercado de México, ingresar al mercado de Estados Unidos. Entonces todo eso es una ventaja comparativa. También otra de las cosas importantes que podemos comparar es de que el país tiene diversidad, ¿sí? De microclimas, los cuales nos permiten poder tener variedades y calidades de materias primas como tal. Entonces también eso es importante. También existe mano de obra calificada, muchas personas con vocación agrícola. La ubicación, tenemos el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, que podemos realmente utilizar para poder comercializar ese producto, llevar ese producto hacia otro país. Disponibilidades de materias primas también, ¿verdad? Sí, de esa manera, de esa forma nosotros podemos decir, bueno, el país realmente tiene la parte de lo que corresponde a ventajas de poder hacer procesos agroindustriales y poder inducirse en un mercado, ¿sí? También vamos a ver que la agroindustria o las empresas como tal, podemos tener empresas que son transnacionales, empresas aquellas de gran tamaño, con alta capacidad empresarial, de integración vertical, que producen, transforman y comercializan una misma empresa, y de esa forma pues pueden competir más. Y tenemos la empresa que aún es para un mercado interno, pequeñas empresas como tal, ¿verdad? Que son generalmente pequeñas o medianas, que tienen una baja capacidad empresarial, tienen poco personal, diríamos, calificado,
y tienen un nivel de tecnología que puede ser no competitivo para un mercado exterior, pues debido a que la capacidad que puedan ellos producir no les permite, ¿verdad?, poder integrarse en un mercado que les va a solicitar toneladas de producto y que no van a tener como esa capacidad de poderlas producir o poder realmente llegar a ese mercado como tal. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas, jóvenes? No hay preguntas. Ok, para terminar, vamos a ver un producto tradicional. ¿Qué es un producto tradicional? Cuando nosotros hablamos de un producto tradicional, estamos diciendo que no existe valor agregado a ese producto, ¿sí? En su proceso de producción, o que no es suficientemente importante como para poderlo transformar. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo vengo y tengo sembrado fresas, pensemos, ¿sí? Y hago un proceso de limpieza, desinfección y lo vendo en un mercado local. En este caso, las fresas en ese puesto de venta son un producto tradicional. Pero si yo vengo y esas fresas vengo, las lavo, las corto, las llevo a cocción, les agrego azúcar, preparo una mermelada, o preparo un almíbar, o preparo un puré, entonces ahí estoy hablando que ya generé un valor a ese producto. Y estamos hablando de que allá sería un producto no tradicional. No sé si me explico. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Ok, estamos bien con la parte de lo que es un producto tradicional y un producto no tradicional, ¿verdad? Si cosecho un producto, lo cosecho, lo lavo y lo vendo y no le genero ningún valor, estamos hablando de un producto tradicional, ¿sí? No hay preguntas. Si no hay preguntas, pues les deseo buena tarde, jóvenes. Feliz fin de semana. Que estén bien. Cuídense. Gracias, Inge, igualmente. Bueno, Sí, Denis, ingeniero, feliz fin de semana. cuídense, jóvenes.